Buen día chicos, espero se encuentren bien. Y bueno, continuando con nuestro curso de dinámica en el tema cinemática de partículas, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 11.113 del libro de mecánica vectorial para ingenieros, dinámica, de la novena edición del Belen Johnson. Bien, entonces leo lo que nos dice el enunciado. Nos dice, el lanzador en un juego de softball lanza una pelota con una velocidad inicial de 72 km por hora a un ángulo alfa con horizontal. Si la altura de la pelota en el punto B es de 0.68 metros, determine, inciso A, el ángulo alfa, inciso B, el ángulo teta que forma la velocidad de la pelota en el punto B con horizontal. Bien, como siempre, antes de iniciar a resolver el ejercicio, bueno, hay que ver lo que tenemos, nuestras condiciones. Nos dice que aquí tenemos el jugador A y es el que va a lanzar la pelota con una velocidad inicial de 72 km por hora a un ángulo alfa que es la incógnita. El origen de la pelota o desde donde se va a lanzar medido desde la superficie es de 0.6 metros. La distancia que hay en el eje X es de 14 metros, esto es del origen hasta el punto B. La distancia en B a la que debe llegar la pelota es de 0.68 metros, ¿sí? Entonces nos pide calcular, por aquí ya tenemos el primer ángulo, el alfa, es nuestra primera incógnita, y lo segundo que debemos calcular es el ángulo teta que forma la velocidad de la pelota en el punto B con la horizontal. Bien, lo primero que voy a hacer será la velocidad inicial que está en kilómetros por hora, la voy a pasar a metros sobre segundo. Esto para trabajar en las mismas unidades, tanto en longitud como en tiempo. Entonces esos 72 kilómetros por hora en metros sobre segundo es igual a 20 metros sobre segundo. Listo, entonces ahí tenemos la velocidad inicial en metros sobre segundo. Lo siguiente que voy a hacer será descomponer esa velocidad en el eje X y en el eje Y. Entonces se lo hacemos rápido por aquí. Para la velocidad en el eje X, que de la siguiente manera, velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que hay respecto a la horizontal, que es el ángulo alfa, y es nuestra incógnita. Para la velocidad inicial en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. Así quedaría. Listo, entonces ya ahí tengo la velocidad inicial descompuesta tanto en el eje X como en el eje Y. Esto lo hago porque, como podemos ver en las ecuaciones del movimiento uniforme acelerado y la del movimiento uniforme, vamos a utilizar esas dos velocidades. Aquí nos aparece una y por acá nos aparece otra. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tengo esas dos. Lo siguiente será, bueno, podemos utilizar la segunda ecuación del movimiento uniforme. Sustituimos valores en esa ecuación y todos los vamos a dejar en términos del ángulo alfa. Esto para tener únicamente una ecuación y una incógnita. Y así, bueno, sería posible y fácil de resolver. Entonces voy a tomar esa ecuación, es la que nos puede servir más porque es donde más conocemos datos. Podemos ver que la distancia en el eje Y, esta de aquí, la conocemos. Medida desde el origen hasta el punto B es de 0.08 metros. ¿Sí? Es la diferencia que hay desde el punto B hasta el origen. ¿Sí? Entonces son 0.68 metros menos 0.6 metros. Entonces esa distancia en el eje Y lo conocemos. La velocidad en el eje Y acabamos de proponer una ecuación que nos puede servir. Para el tiempo aún no conocemos una ecuación, pero podemos despejar el tiempo de la ecuación del movimiento uniforme, de esta de aquí. Y por último, un medio de la aceleración de la gravedad de la Tierra por el tiempo al cuadrado. La aceleración de la Tierra la conocemos tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Y el tiempo, bueno, podremos utilizar nuevamente la ecuación del tiempo que vamos a despejar de aquí. Entonces voy a despejar el tiempo de la ecuación del movimiento uniforme, que de la siguiente manera, tiempo es igual a la distancia en el eje X entre la velocidad inicial en el eje X. Así que la ecuación. Podemos sustituir valores y simplificarla. Entonces lo hacemos y que de la siguiente manera va a ser tiempo es igual a la distancia en el eje X que hay desde el origen hasta el punto B. Son los 14 metros. Esta distancia debe ser horizontal. 14 metros. Bueno, no voy a poner las unidades, únicamente lo voy a dejar en términos del ángulo alfa. Entre la velocidad inicial en el eje X, la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Listo, podemos dejarla así o podemos simplificarla un poco más. Para simplificarla más tendríamos que sustituir el valor de la velocidad inicial aquí en la ecuación. Entonces, bueno, lo voy a hacer de una vez. Va a ser tiempo es igual a los 14 metros. Únicamente voy a poner los coeficientes, no voy a poner
las unidades. Son 14 entre 20, que es la velocidad inicial, por el coseno del ángulo alfa. Al hacer esa operación, el tiempo nos da un valor de 0.7 entre coseno del ángulo alfa. Listo. Entonces ya tenemos una ecuación del tiempo que está en términos de el ángulo alfa. Listo. Entonces ahora sí ya podría utilizar mi ecuación del movimiento uniforme, este de aquí, sustituimos los valores y tendríamos toda la ecuación en términos de una sola incógnita. Entonces lo hacemos y esto queda de la siguiente manera. Como lo mencioné, la primera será la distancia que hay en el eje Y. Esa distancia es la diferencia que hay desde el punto B hasta el origen. Bueno, en esta parte voy a mencionar lo que es importante. Siempre debemos ubicar nuestro origen. Nuestro origen, que en este caso es el punto A. Y en ese punto es donde se va a ubicar nuestro marco de referencia. El marco de referencia nos sirve para asignar los signos que le corresponden a cada uno de nuestros valores, a las distancias y a las velocidades, e incluso también para la gravedad. Entonces, siempre que alguna velocidad o alguna distancia esté en el eje Y hacia arriba, le corresponde un signo positivo. Caso contrario, que esté hacia abajo, le corresponde un signo negativo. Mismo caso para el eje X. Si está a la derecha, le corresponde un signo positivo. Si está a la izquierda, un signo negativo. Esta distancia está en el eje Y hacia arriba, entonces le corresponde un signo positivo. Listo, entonces ya está. Esto va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y, que tiene un valor de velocidad inicial seno de alfa. Yo nos voy a sustituir el valor de la velocidad inicial, que son 20 seno de alfa. Por el tiempo, para el tiempo ya tenemos una ecuación que nos puede servir, y es igual a 0.7 entre coseno de alfa. Listo. Menos un medio de la gravedad, que en sistema internacional tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, igual solo voy a poner el coeficiente, no voy a poner las unidades. Por el tiempo al cuadrado, que el tiempo tiene un valor de 0.7 entre coseno de alfa. Y esto está al cuadrado. Listo. Así ya nos queda nuestra ecuación sustituyendo los valores. Tenemos que simplificarla y bueno, eso lo hago rápido. Entonces en esta parte sigue quedando igual. 0.08 metros es igual a 20 por 0.7 es igual a 14. Y aquí vamos a utilizar una identidad trigonométrica. En este ejercicio creo yo es la parte donde se puede complicar un poco, más que nada porque, bueno, a veces alguien no está relacionado con las identidades trigonométricas, a no es con las básicas, entonces creo yo ahí es donde alguien se puede confundir. Pero si las hay, vamos a checarlas rápido. Por aquí tengo algunas. Como podemos ver, la que vamos a utilizar va a ser seno entre coseno. Por aquí está. Y eso es igual a la tangente. Entonces, como estamos utilizando nosotros en este caso, el ángulo alfa sería igual a la tangente de alfa. Listo. Menos, aquí hacemos la operación, 0.7 al cuadrado por 9.81 por 1 medio. Eso nos da un valor de 2.4 entre coseno cuadrado de alfa. Listo, entonces ya aquí tenemos nuestra ecuación más simplificada. Y vamos a utilizar otra identidad trigonométrica, porque aquí únicamente tenemos una ecuación y dos incógnitas, entonces de esta manera no es posible resolverla. Entonces vamos a utilizar otra identidad trigonométrica. Como podemos ver, aquí tenemos 1 entre coseno cuadrado de alfa. Vamos a ver cuál es la que nos serviría. Aquí, esta es la que nos serviría. 1 entre coseno de teta es igual a secante de teta.
Entonces, como aquella está al cuadrado, en esta identidad trigonométrica, ambos términos los elevamos al cuadrado y nos quedaría secante cuadrado de teta, que en nuestro caso sería secante cuadrado de alfa. Entonces, podemos ahora utilizar esta de aquí, secante cuadrado de teta, que en nuestro caso es alfa, va a ser igual a 1 más tangente cuadrado de, en nuestro caso, alfa. Entonces, utilizamos esta y finalmente utilizamos esta de aquí, la de 1 más tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta. Entonces, hago rápido aquí lo que acabo de mencionar y quedaré de la siguiente manera. Entonces, aquí va a ser 0.08 es igual a 14 por tangente de alfa menos 2.4 por 1 más tangente cuadrado de alfa. Listo, así ya nos quedaría. Y como pueden ver, ahora sí nada más tenemos una incógnita. Entonces, esta ecuación ya es posible y fácil de resolver. Lo que voy a hacer aquí, bueno, hay dos maneras de simplificarla. Aquí podemos aplicar propiedad distributiva, aquí en esta parte, o bien podemos factorizar el 2.4 de toda la ecuación. En lo personal prefiero factorizarlo, entonces ambos términos de la ecuación los dividimos entre 2.4 y quedaría de la siguiente manera. Aquí 0.08 entre 2.4 me da un valor de 0.033. Esto es igual a el 14 por tangente de alfa entre 2.4 me da un valor de 5.83. Tangente de alfa. Y por último, aquí el menos 2.4 entre 2.4 sería igual a menos 1. Y aquí esta parte pues ya quedaría igual, ¿no? 1 más tangente cuadrado de alfa. Listo. Entonces simplificamos más la ecuación y únicamente aquí ya sería, ahora sí aplicamos propiedad distributiva, aquí menos 1 por 1 y menos 1 por tangente cuadrado de alfa. Listo, aquí ya tengo mis ecuaciones más simplificadas. En esta parte de aquí lo que hice fue propiedad distributiva en esta parte. Aquí, menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por tangente cuadrado de alfa, menos tangente cuadrado de alfa. Y finalmente lo que hice fue este término aquí, el menos 1, pasarlo al otro término con su operación inversa. Aquí está restando, acá pasó sumando al 0.033 y quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí esta ecuación lo que podemos ver es una ecuación de segundo grado. Esa ya es fácil de calcular, pero hay una calculadora científica, es muy rápido. Al resolver la operación, la tangente de alfa nos da un valor de 0.18293. Listo. Finalmente despejamos el ángulo alfa y nos queda de la siguiente manera. Alfa es igual a la tangente inversa de 0.18293. Y ese ángulo alfa nos da un valor de 10.36 y aquí son grados, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos el primer inciso. Aquí ya está. El siguiente es calcular el ángulo de la velocidad en B que hay respecto a la horizontal. Para eso, bueno, es algo muy sencillo y para eso voy a hacer suma aquí en esta parte. Para hacer un pequeño diagrama y se pueda visualizar mejor. Aquí en el eje X tenemos nuestra velocidad inicial en X. Ya la conocemos. Velocidad inicial en X. Y en el eje Y hacia abajo tenemos nuestra velocidad en Y. Listo. Entonces aquí se forma un triángulo y con una función trigonométrica que relacione, en este caso, el cateto opuesto y el cateto adyacente, podremos calcular el ángulo. La función trigonométrica que nos relaciona los dos catetos es la tangente. Entonces, nuestra ecuación para calcular
ese ángulo alfa sería la siguiente. Lo voy a hacer por aquí. Tangente de teta es igual a el cateto opuesto, que es la velocidad en y, entre la velocidad inicial en x, o la velocidad en x. Entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación. La velocidad inicial ya la conocemos, pero aquí tenemos nuestra ecuación, que es la velocidad inicial por coseno de alfa. Y ya conocemos tanto la velocidad inicial como el ángulo alfa. Entonces ya podemos calcular rápido la velocidad inicial en x. Lo que nos falta es calcular la velocidad inicial en y. Y para eso, bueno, vamos a checar nuestras ecuaciones y podemos ver que la primera sería la que nos puede servir. Entonces tomamos esta ecuación, sustituimos valores y queda de la siguiente manera. El primer valor que vamos a sustituir sería la velocidad inicial en y, que es igual a la velocidad inicial por seno de alfa. La velocidad inicial ya la conocemos, son los 20 metros sobre segundo. Por el seno de alfa, que ya lo acabamos de calcular, y es de 10.36 grados, menos la aceleración de la gravedad, sigue hacia abajo, entonces 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Y para el tiempo ya también tenemos una ecuación, 14 entre la velocidad inicial por coseno de alfa. Entonces 14, estos son metros, entre la velocidad inicial, que es de 20 metros sobre segundo, por el coseno de alfa, que son 10.36 grados. Listo. Al hacer esa operación, la velocidad en y me da un valor de menos 3.39. Y estos son metros sobre segundo. Listo. Aquí el signo menos, lo único que indica es que nuestro diagrama que hice por aquí, la velocidad inicial va hacia abajo. Podemos dejarlo así o bien trabajar en valores absolutos. Entonces esto lo voy a dejar en valor absoluto. Aquí no importa, simplemente sabemos que la velocidad va hacia abajo. Y además únicamente necesitamos el ángulo, entonces eso ya está implícito. Entonces ahora sí tomamos aquí la ecuación de la tangente y despejamos el ángulo teta. Entonces teta quedaría de la siguiente manera. Es la tangente inversa de la velocidad en y, que tiene un valor de 3.39 metros sobre segundo, entre la velocidad inicial en x. Aquí tenemos la ecuación de la velocidad inicial en x, velocidad inicial por coseno de alfa. Entonces aquí son los 20 metros sobre segundo por coseno de alfa. 20 metros sobre segundo por el coseno de alfa, que es de 10.36 grados. Listo. Aquí los metros sobre segundo se van con los metros sobre segundo y bueno, es un ángulo, sería dimensional. Pues al resolver esa operación, el ángulo teta me da de 9.78 grados. Listo. Entonces ya tengo mi segundo resultado. Bueno, entonces todo el ejercicio. Sí es un ejercicio un poco laborioso y muy importante por ahí, como siempre, ubicar nuestro origen. En este caso fue el punto A. Nuestro marco de referencia va a ser en ese punto. En este caso, bueno, estar un poco familiarizado con las identidades trigonométricas. Y sí, es todo. Espero les haya servido. En caso de que sí, bueno, hacérnoslo en los comentarios. Igual si tienen alguna duda, alguna petición para resolver un ejercicio de este tema, igual lo pueden dejar ahí. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video.